Durante siglos hemos explorado el mundo exterior, pero la verdadera frontera sigue siendo la mente humana. Bienvenido a un espacio donde cuestionamos la realidad. Soy Rodrigo Ibáñez y esto es Tu mente, la última frontera. Si te gusta este podcast, síguenos, pero cuidado, porque lo que estás a punto de escuchar puede hacer que ya no veas tu vida igual. Y es una advertencia que va súper en serio, ¿eh? Bienvenidos a una inmersión profunda más, porque hoy sí nos vamos a meter en un tema bastante intenso. Sí, híjole, hoy venimos con todo. Porque, a ver, ¿a quién no le ha pasado que de pronto pues algo en tu rutina diaria como que deja de hacer sentido? Ujú. O sea, un día te levantas y ya no hay forma de volver a ver tu vida igual. Es como un clic mental, ¿no? Exacto, un clic. Ese momento exacto donde el trabajo o las dinámicas con tu familia o incluso la forma en la que mides tu propio éxito, pues simplemente se siente como un traje que ya te queda chico o que ni siquiera es tuyo. Sí, se siente falso, totalmente falso. Y es una sensación súper extraña, casi, alienante. Así que hoy, nuestra misión en este análisis a fondo es desmenuzar exactamente qué ocurre en la mente cuando experimentamos, digamos, esta fractura de la realidad. Y creo que es vital entender que esto no es un fenómeno aislado, o sea, no te está pasando nada más a ti. Estamos hablando de una crisis sistémica de percepción a nivel global. A ver, ¿cómo a nivel global? Pues mira, para ponerlo en perspectiva, basta mirar las encuestas de la firma Gallup, que muestran sistemáticamente que alrededor del 70% de las personas, 70%, sí, viven insatisfechas con su vida diaria. O sea, 7 de cada 10 individuos caminan por el mundo sintiendo que algo está fundamentalmente mal. 7 de cada 10 es muchísimo. Es una locura. Sienten un vacío constante, pero no logran identificar de dónde viene. Y la razón de esta epidemia de insatisfacción es que, pues, la mayoría opera dentro de una especie de matrix mental. Ok, ahora Matrix. Sí, un algoritmo invisible, haz de cuenta, lleno de reglas y expectativas que dicta una realidad que en su núcleo, pues, es una completa ilusión. O sea, un 70% es una cifra brutal. Estamos diciendo que la inmensa mayoría de la población está defendiendo a capa y espada una mentira, una ilusión. Así es. Pero, a ver, vamos a trazar la ruta de esto. Si la estructura de esta Matrix es tan perfecta y la defendemos con tantas ganas, pues ¿qué causa que de pronto ese cristal se rompa? Esa es la gran pregunta. Porque, o sea, seamos honestos, la conciencia y el despertar no suelen aparecer un martes cualquiera mientras te tomas un café superadusto, ¿verdad? Por no decir nunca, ocurre desde la comodidad de tu sillón. Ese momento de ruptura suele estar precedido por eventos, digamos, sísmicos en la psique de la persona. Ok, o sea, cosas fuertes. Muy fuertes. Hablamos de crisis existenciales profundas, pérdidas de seres queridos, quiebres financieros y este es quizás el detonante más engañoso de todos, el éxito vacío. A ver, espérame. El éxito vacío. Ok, vamos a desempacar esto un poquito porque suena fuerte. ¿A qué nos referimos exactamente con éxito vacío? Pues es cuando alguien alcanza absolutamente todo lo que la sociedad define como la cima. Ah, ya, la casa grande, el coche. Exacto. Imagina el caso clásico, ¿no? La casa impecable, la cuenta bancaria llena, los títulos académicos colgados en la pared. Desde fuera tú los ves y dices, wow, es la definición pura del triunfo. Sí, la vida perfecta de Instagram, literal. Ándale. Pero por dentro la persona está completamente rota. O sea, se despierta con taquicardia, con una ansiedad aplastante y con una voz interna que le repite sin cesar que es un fraude. ¡Qué fuerte! Y el detonante de la ruptura mental en estos casos no es que les falte dinero o cosas materiales, es la insoportable disonancia cognitiva entre la máscara de perfección que el mundo les aplaude y la asfixia interna que realmente están experimentando. Híjole, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque al analizar cómo funciona este mecanismo de control interno, pues me viene a la mente el trabajo pionero de Maxwell Maltz sobre la cibernética. Claro, el Dr. Maltz. Y él nos deja una analogía brillante en los textos que revisamos. Dice que somos a nivel psicológico idénticos a un termostato. Exactamente. O sea, operamos bajo un sistema de retroalimentación cerrada. Sí, a ver, pensemos en cómo funciona el aparato en una pared.
Tú programas el termostato a, no sé, 22 grados. Ujú. Y si de pronto alguien abre una ventana y entra una corriente de aire helado, pues el sistema entra en pánico, ¿no? Arranca los calentadores a toda potencia para volver a los 22 grados. Así es, busca el equilibrio que conoce. Y si hace mucho calor, pues enciende el aire acondicionado. Nuestro algoritmo mental hace exactamente lo mismo. O sea, nos mantiene en una temperatura de identidad que considera que es la segura. El problema, y aquí está el detalle, es que para millones de personas, esa temperatura de confort es la mediocridad. Uy, Es la queja constante, o vivir con el estrés al límite todo el tiempo, y el despertar ocurre precisamente cuando el sistema entero colapsa. cuando ya no da para más. Exacto. Cuando la temperatura real de lo que somos por dentro choca tan, pero tan violentamente contra las expectativas que nos programan que el motor literalmente se quema. Y cuando ese motor se quema, pues me imagino que llega la epifanía, ¿no? Totalmente. Ahí queda clarísimo que la vida que estabas defendiendo con tanto esfuerzo ni siquiera era tuya. Estabas operando bajo el programa que alguien más te instaló. Claro. Y por eso decimos siempre en este análisis que no despiertas cuando todo va bien. Despiertas cuando algo dentro de ti ya no aguanta la mentira. Y lo fascinante aquí, de verdad, es lo que sucede justo en la fracción de segundo después de ese colapso del termostato. A ver, Cuando el ruido del sistema se apaga y vemos los escombros de la mentira, pues la primera revelación es cruda y muy aterradora. ¿cuál es? Descubrimos que la mente, o sea, esa voz incesante que tienes en la cabeza, no te pertenece. Ok, a ver, pausa. Esto está cañón. Si yo estoy escuchando mi propia voz narrando mi día a día, ¿cómo es posible que no sean mis pensamientos? O sea, suena a mí, habla como yo. Sí, suena en nuestra voz, pero el guión fue escrito por otras personas. Híjole. Mira, los datos del Instituto Nacional de Salud Mental revelan algo que de verdad pone los pelos de punta. De las decenas de miles de pensamientos que procesamos al día, alrededor del 80% son repetitivos. 80%. Sí, y en su abrumadora mayoría son negativos. Esos bucles de pensamiento no son conclusiones racionales a las que tú llegaste usando la lógica. Para nada. Son creencias codificadas sobre el valor del dinero, sobre lo que significa el éxito o sobre cómo debe ser, digamos, una relación de pareja. Y todo eso fue inyectado por tu entorno. O sea, es como si nos descargaran un sistema operativo en la infancia, pero sin pedirnos permiso. Absolutamente. Y para ilustrarlo, analicemos el caso de Asha, que viene en las fuentes. ¿Te acuerdas? Esta mujer en la India. Ah, sí. Un caso súper fuerte. Ella pasó 15 años inmersa en un matrimonio arreglado. Durante una década y media cumplió milimétricamente con el rol de la esposa perfecta y sumisa. Atendía el hogar y básicamente se asfixiaba lentamente bajo el peso de las expectativas culturales. Porque ese era el programa que tenía. Exacto. El código que le instalaron decía, literal, el valor de una mujer reside en su sacrificio infinito. Esa idea no nació en su interior, ¿sabes? Era un mandato de su cultura y de sus abuelas y bisabuelas. Totalmente heredado. Hasta que un día, empujada por una crisis personal que ya era insostenible, camina hacia un templo y ahí tiene una conversación fortuita que actúa, haz de cuenta, como un virus en su viejo sistema operativo. Rompe el patrón. La ilusión se fractura por completo. Asha comprende que la prisión más fuerte no era el matrimonio legal como tal, sino la creencia súper arraigada de que no existía otra opción para ella. ¡Qué locura! Pero, o sea, me imagino que cuando intentamos desinstalar ese software viejo y obsoleto, cuando alguien como Asha decide que de verdad quiere pensar diferente, pues el termostato del que hablábamos hace rato entra en modo de alerta roja, ¿no? Sí, el sistema no se va a rendir así de fácil para nada. ¿Va a pelear? Se defiende con una agresividad feroz. Y para entender cómo lo hace, tenemos que observar cómo evolucionó nuestro cerebro. A lo largo de los milenios, nuestra mente no evolucionó para hacernos felices. No, claro que no. Evolucionó para mantenernos vivos en la sabana africana y para lograrlo desarrolló mecanismos de defensa que hoy en día actúan como saboteadores internos,
Uno de los más prominentes, según los textos, es el viejo sabio del miedo. El viejo sabio. O sea, hasta el título suena como muy digno de respeto, ¿no? Y precisamente esa es su trampa más letal. Se disfraza de prudencia, de madurez. Es esta voz grave y calmada que te sugiere, no sé, no arriesgues. Podrías perder lo poco que has conseguido. Ser realista, ¿no? Exacto. Sé realista, las cosas están difíciles en el mercado. En la antigüedad, esta voz evitaba que nos comiera un depredador. Claro, te salvaba la vida. Pero hoy busca sobreprotegernos del fracaso social y en la práctica nos paraliza por completo. Y por si fuera poco, si logramos esquivar al viejo sabio, entra en escena el segundo saboteador, que es, híjole, mucho más insidioso, la cucaracha de la duda. Uy, qué imagen tan grotesca. La cucaracha. Es que así se siente, literal. Es esa voz diminuta, irracional, súper caótica y constante, la que te susurra a las 3 de la mañana. Eres un fraude. Ajá, eres un impostor. Todos se van a dar cuenta de que no sabes lo que haces. Da igual cuánto te esfuerces, nunca va a ser suficiente. La cucaracha erosiona tu autoestima desde los cimientos. Te va comiendo poco a poco. Y entre el pánico paralizante del viejo sabio y este desgaste emocional de la cucaracha, pues el cerebro primitivo se asegura de que nadie abandone la cueva. Oye, es súper doloroso de procesar, porque de pronto comprendes que la supuesta racionalidad con la que tomamos decisiones de negocios o de pareja, pues muchas veces no es lógica analítica para nada. Es puro instinto. Es un instinto de supervivencia anticuado, es, pues, miedo disfrazado de sentido común. Y esto nos lleva a una conclusión durísima que plantea el análisis. No piensas, repites lo que te enseñaron a pensar. 100%. Y si conectamos esto con el panorama general, llegamos al obstáculo que yo creo es el más incomprendido de todo el proceso. Porque, o sea, la lógica convencional diría que romper ese código limitante, dar el paso fuera de la caverna, debería sentirse como una liberación inmediata, ¿no? Claro, te imaginas música épica de fondo, paz interior instantánea, te sientes iluminado. Todo zen, pero cualquiera que haya pasado por un cambio radical sabe que es todo lo contrario. Es un infierno emocional. Sí, sí lo es. Pero a ver, ¿qué es lo que hace que romper algo que de todos modos era falso y nos hacía daño duela físicamente? Pues mira, el dolor proviene de un mecanismo neurológico muy real. Ocurre un fenómeno que en psicología y neurobiología se asocia con la despersonalización. ¿Ok? Y sus bases fisiológicas son fascinantes. Cuando la estructura de creencias que ha sostenido tu identidad durante 40 años de pronto se derrumba, tu cerebro entra en estado de shock. Se paniquea. Percibe la pérdida de identidad como una amenaza literal de muerte. Para sobrevivir al impacto, la actividad de la amígdala, que es nuestro centro de procesamiento emocional, se altera por completo. Y el córtex prefrontal, que se encarga de la toma de decisiones complejas y de darle cuestión a tu personalidad, reduce drásticamente su conectividad. Entramos de lleno en lo que en los textos se denomina el vacío. El vacío. ¿Y cómo se experimenta ese vacío ya en el día a día, o sea, en la calle? Pues haz de cuenta como estar a la deriva en un océano sin puntos de referencia. Las metas profesionales que antes te motivaban de repente te parecen absurdas. Ya no te importan. Las conversaciones cotidianas suenan huecas. Surge una confusión abrumadora y una soledad, híjole, aplastante. Y esto se agrava porque en el vacío se pierde la red de seguridad social. Se empiezan a perder relaciones con lo que se conoce como complacientes o pleasers. Ah, los que siempre te dicen que sí. Exacto. Personas sean amigos o parejas que solo estaban ahí porque siempre se les decía que sí. Porque tú nunca ponías límites. Cuando las reglas del juego cambian y el nuevo tú ya no es dócil, esas relaciones colapsan. Claro, se cae todo el teatro. Y, ¿sabes qué? Entender esta biología ayuda muchísimo a quitarle el juicio moral a todo el proceso. Porque yo siempre lo he imaginado como una experiencia muy física. ¿A qué te refieres? Mira, imaginemos a alguien que ha nacido y vivido toda su vida dentro de una habitación completamente a oscuras. Ok. Esa oscuridad es su zona de confort, es la Matrix. Un día, alguien llega, derriba la pared y la persona queda, pues, expuesta a la luz del sol al mediodía. Esa luz es la verdad, es la nueva realidad ilimitada. Pero en ese primer segundo,
O sea, la luz no es un milagro hermoso. Te quema las retinas, literal. Exacto. Te ciega, te desorienta, te duele físicamente. Y el instinto animal más básico es taparte la cara y salir corriendo de regreso a la oscuridad. Porque ahí, o sea, aunque estuviera oscuro y húmedo, pues al menos sabías dónde estaban los muebles y no te tropezabas. Sí, era predecible. Por eso despertar no es bonito. Es darte cuenta de todo lo que no era real. Y, pues asimilar el peso de esa mentira es un duelo en toda regla. Y justo ahí, en el punto máximo de vulnerabilidad, con los ojos ardiendo por la luz de la verdad, es donde el ego tiende la trampa más seductora de todas. A ver. El ego, que está aterrorizado por la aniquilación de su identidad pasada, busca desesperadamente regresarte a esa habitación oscura. ¿Y cómo lo hace? Ofreciendo analgésicos de efecto rápido. Te ofrece caudales enteros de dopamina barata. Claro, la válvula de escape moderna, ¿no? Las redes sociales, el consumo impulsivo. Precisamente. Empieza esta búsqueda de validación vacía publicando fotos o te pasas horas enteras anestesiando la mente con videos cortos. Haciendo doom scrolling. Ándale. O con comida ultraprocesada o sumergiéndote en un exceso de trabajo justificándolo como «es que soy súper productivo». Sí, te mientes a ti mismo. Todos estos son intentos desesperados de ese viejo algoritmo cibernético por adormecer la incomodidad aguda del crecimiento. El mensaje que te manda por debajo del agua es, mira qué doloroso es tratar de cambiar, el vacío es horrible, mejor quédate aquí, tómate esta dosis de placer instantáneo y por favor ya deja de cuestionar el sistema. Es una trampa perfecta, la verdad, porque la incomodidad que se siente en ese vacío no es un error del sistema, es el síntoma exacto de que estás sanando. Exactamente. Es el software viejo, literal, desinstalándose. Entonces aquí viene la gran pregunta. Si alguien está en medio de este terreno baldío, perdiendo sus certezas, con el ego rogándole por dopamina barata, ¿cómo le haces para atravesar esta etapa sin rendirte y volver a dormirte? Pues para cruzar este abismo se requiere intervenir la mente a un nivel mucho más profundo que la simple fuerza de voluntad. Y aquí es donde entra en juego una técnica de reprogramación subconsciente que es sumamente agresiva, la visualización del tren de titanio. Ok. Que está diseñada específicamente para alterar las ondas cerebrales y llevarte a un estado testa. A ver, espérame, detente ahí tantito, porque sé que este concepto genera mucha fricción en la audiencia. Hablar de visualizar un tren chocar, híjole, suena a la típica técnica de motivación barata de fin de semana que te venden en un seminario, ¿no? Sí, suena cliché. Realmente estamos diciendo que con imaginar que vamos en un tren y chocamos contra un muro imaginario, ¡pum!, se van a borrar décadas de trauma, condicionamiento cultural y miedo evolutivo. O sea, suena demasiado simple, casi mágico. Es una objeción totalmente válida y, la verdad, muy necesaria. Si se tratara nada más de sentarse a imaginar un trenecito y abrir los ojos esperando ser millonario, pues sí, sería charlatanería pura. Claro. Pero la ciencia detrás del mecanismo es muy, muy sólida. Mira, las ondas teta se producen en el cerebro justo en el umbral entre la vigilia y el sueño profundo. Es el estado donde el subconsciente es altamente plástico y reprogramable. Al inducir este estado a través de la respiración y forzar una visualización con una carga emocional extremadamente violenta, evades por completo tu cerebro lógico, o sea, tu córtex prefrontal. Ok, ¿te saltas el filtro? Te lo saltas. Para el subconsciente, que no distingue entre una experiencia física real y una que imaginas con alta intensidad emocional, el impacto neurológico es 100% verdadero. ¡Wow! Estás forzando nuevas conexiones sinápticas, o sea, es neuroplasticidad pura. Ok, entonces no es la imagen del tren lo que importa per se, sino que estás hackeando el estado cerebral para insertar un evento emocional, traumático, pero liberador, que tu cerebro codifica como si fuera real. Exactamente. A ver, ¿y cómo funciona ya en la práctica la visualización? Pues exige cerrar los ojos y entrar en ese estado teta. Y una vez ahí, te imaginas dentro de la cabina de una locomotora masiva, indestructible, un tren de titanio puro. Avanzas por unas vías a alta velocidad y a lo lejos el camino está bloqueado por un muro gigantesco. Pero ese muro no es de ladrillos, está construido por todos los bloqueos de tu viejo código.
La sensación de no ser suficiente, el miedo a la pobreza, el pavor al rechazo si dejas a esa pareja que te hace daño. La certeza de que vas a fracasar. Todo eso. Y me imagino que el instinto animal del viejo sabio, pues te gritaría que busques los frenos de emergencia ya. Claro, te pide a gritos que pares. Pero en esta visualización, el tren no tiene frenos. La voz de tu conciencia más elevada, ese yo del futuro que ya superó el vacío y está al otro lado del muro, te exige acelerar. Uf. El tren toma velocidad. Vas a 100 kilómetros por hora. 200. 500. Se acerca la barrera y la ansiedad física se dispara en tu cuerpo. El sistema nervioso entra en pánico total. Y justo en el clímax del terror, Chocas. ocurre el impacto exacto. El tren atraviesa el muro con una violencia ensordecedora. La barrera de mentira se desintegra. Los engranajes oxidados de la culpa explotan y se vuelven polvo. Se rompe todo. Todo. Y al emerger del otro lado de esa destrucción, con el sistema nervioso todavía temblando, tu mente codifica una revelación que altera la estructura misma de tu realidad. ¿Cuál es? Comprendes a nivel celular que el problema no es que vivías mal, es que no sabías que podías vivir diferente. ¡Qué fuerte! Y ahí entró ese silencio, ¿no? Ese silencio que se genera después del choque, como un vacío abismal en el estómago. Es como si la gravedad de pronto dejara de existir. Totalmente. Porque una vez que el muro de creencias es pulverizado y el humo de la ilusión por fin se disipa, pues lo que queda a la vista es un horizonte infinito de posibilidades. Y curiosamente, ahí surge un pánico completamente nuevo. El miedo a la libertad. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque, siendo súper pragmáticos, pues no se puede vivir permanentemente en un estado alterado de ondas teta. O sea, al día siguiente hay que ir a la oficina, hay que pagar la luz, hay que sentarse a cenar con la familia. Sí, la vida sigue. ¿Cómo se reconstruye la realidad tangible? O sea, ¿basta con esta catarsis neurológica para que la vida cambie sola? En absoluto, y esto es crucial que lo entendamos. La visualización, incluso la más intensa que reestructura sinapsis, es apenas el plano arquitectónico. Si no le añades acción en el mundo físico, es un ladrillo súper débil. No sirve de mucho. Alterar el estado de conciencia no construye negocios, ni repara matrimonios, ni genera riqueza por arte de magia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que materializa esa nueva configuración cerebral ya en la vida real, en el día a día? La adopción radical de una nueva identidad, validada a través de lo que llamamos microrriesgos diarios. Ok, microrriesgos. Se trata de conectar visceralmente con ese yo del futuro que te esperaba al otro lado del muro y empezar a tomar decisiones hoy, en lo más mundano, como si ya operaras bajo ese nivel de conciencia. Microrriesgos. Fíjate que me gusta mucho ese concepto. Es como hackear el termostato manualmente, pero poco a poco. Exacto, esa es la idea. Es empujar intencionalmente los límites de tu zona de confort en situaciones que te generan ese nerviosismo crudo e incómodo, pero a una escala pequeña. Para ir entrenando. Ajá. Esto le da a tu sistema nervioso la evidencia empírica de que la nueva identidad es segura. Mira, veamos un ejemplo clásico en el ámbito de los negocios o de la gente que es freelance. A ver. Muchos operan desde la identidad del mendigo. Alguien que, pues, pide perdón por cobrar sus servicios, que siempre anda justificando su valor. Sí. Es el típico caso de mandar una cotización y a los 5 minutos mandar otro correo ofreciendo un descuento porque te dio miedo que el cliente te dijera que no. Precisamente. Un microrriesgo en esa situación sería mirar al cliente a los ojos o enviar el documento oficial, establecer el precio completo, exigir lo que vales y luego hacer silencio. Uf, ese silencio. Sin titubear, sin justificar el costo, soportando la inmensa presión psicológica que el viejo sabio y la cucaracha te generan en ese instante. Tolerar ese silencio ensordecedor donde tu cerebro te está gritando que vas a perder el trato y que te vas a morir de hambre. Y ese es el momento de la verdad. Porque al sostener la mirada y la postura en medio de esa incomodidad, no se trata nada más de cerrar una venta o de mejorar tus ingresos. A un nivel más profundo, le estás enviando un mensaje codificado a tu propio sistema nervioso que dice: yo ya no soy el ente asustado que mendiga aprobación. Yo soy quien establece mi propio valor. Claro.
La identidad define indefectiblemente la realidad. Si un individuo sigue tomando decisiones pequeñitas desde la identidad de alguien que no es digno, pues el mercado, la sociedad y hasta su familia lo van a tratar exactamente como alguien indigno. La lógica es impecable, la verdad. Porque si uno se cambia de empleo o se muda a otra ciudad buscando, no sé, empezar de cero, o terminas una relación buscando a la persona ideal, pero te llevas contigo el mismo software oxidado, pues vas a recrear exactamente los mismos patrones destructivos en otro código postal. El decorado cambia, pero el drama es el mismo. Tal cual. Por eso la premisa central de todo este análisis me parece tan reveladora. Cuando despiertas, no cambias tu vida, cambias a quien la vive. Y si el observador, que es el arquitecto de esa realidad, se transforma desde la raíz, pues absolutamente todo lo observado tiene que reconfigurarse por pura gravedad. 100%. Y esto plantea una pregunta bien importante sobre cómo mantener esta nueva conciencia, porque ya recorrimos la demolición de la ilusión, el terror del vacío y la valentía de los microrriesgos. Pero esto no es la cura milagrosa de un retiro espiritual de un fin de semana. O sea, requiere un rigor absoluto. Los viejos algoritmos de supervivencia, créeme, van a volver. Siempre vuelven. La cucaracha de la duda va a aparecer para poner a prueba tu nuevo sistema justo cuando estés a punto de tomar la decisión más importante de tu década. O sea, el cerebro va a fabricar una dotación triple de dopamina barato para convencerte y decirte, oye, ya te expusiste bastante hoy, lo hiciste muy bien, ahora relájate, cede un poquito, vuelve a lo predecible. Así es. Y el trabajo diario, operando desde esta conciencia expandida, ya no consiste en pelear a muerte contra la duda. Luchar solo le da más poder. Ok, entonces, ¿qué haces? El trabajo es observar ese miedo ancestral, identificarlo y decirle, reconozco que eres parte del programa evolutivo que me trajo hasta aquí. Te agradezco la intención de protegerme, pero tú ya no tienes acceso a los controles de esta locomotora. ¡Wow! Y cada vez que accionas a pesar del miedo, le restas voltaje neurológico a la ilusión y fortificas tu nueva realidad. Para ir aterrizando la magnitud de todo esto, hay una imagen final en la investigación que condensa este viaje de manera sublime. La visualización de un simple reloj de arena. ¡Uy, sí! Es un modelo mental impecable para comprender nuestra relación con el tiempo y con el cambio. Pensemos en un reloj de arena de cristal. La arena que ya cayó, la que está reposando en la base de abajo, es la historia pasada. Es el algoritmo desfasado, los miedos heredados, los traumas de la infancia. Todo lo viejo. Las infinitas veces que nos hicimos chiquitos para que otras personas no se sintieran incómodas con nuestro brillo. Todo eso es arena inerte. Está completamente muerta y es inamovible. Exacto. No importa cuánta energía te gastes en analizarla, quejarte de ella o llorarla, pues es físicamente imposible cambiar cómo cayó cada uno de esos granitos. Mientras que la arena en el compartimiento superior... Esa arena de arriba es la proyección del futuro. Es la ansiedad por lo que aún no existe, las metas abstractas. Es por ilusión, ¿no? La realidad es que el único lugar en todo ese mecanismo donde existe poder genuino para alterar la matrix de nuestra vida es en el cuello microscópico del reloj. El presente. En el espacio diminuto donde la arena está en caída libre exactamente en este instante. Las decisiones que se toman hoy. El microriesgo de mirar a los ojos y exigir tu valor hoy. ¡Qué buena imagen! Y si cruzamos esta filosofía del reloj de arena con la ciencia de la neuroplasticidad y el tren de titanio, la conclusión es súper demoledora. Ese viaje hacia la transformación radical, este despertar de la conciencia, carece por completo de reversa. ¿Ya no hay vuelta atrás? Pero una vez que soportas el impacto, una vez que la luz de la verdad te quema las retinas y logras ver que el algoritmo mental de la insuficiencia no era más que una ficción que te impusieron, pues es imposible fingir demencia. La mente humana, una vez que se expande, no puede encogerse para volver a caber en la ignorancia. Después de despertar, ya no hay vuelta atrás. O sea, podemos ignorarlo, claro, podemos intentar distraernos, pero ya lo vimos. El cristal ya está roto para siempre. Así es. Y la dura verdad es que intentar doblarnos, mutilar nuestro potencial para volver a encajar en la estrechez de esa antigua vida, termina siendo infinitamente más doloroso que enfrentar la incertidumbre de construir algo grandioso desde cero. Ciertamente.
Y para cerrar esta inmersión profunda, yo considero que es imperativo dejar una semilla sembrada en la mente de quienes nos escuchan. Venga. Una de esas semillas que generan la incomodidad necesaria para expandirse. Para que lo reflexionen esta noche, en el silencio. Si absolutamente toda la identidad que has defendido con uñas y dientes hasta este segundo de tu vida, si todo lo que crees ser fue programado por otros simplemente para mantener la docilidad y sobrevivir dentro de una Matrix que jamás fue real, ¿quién te atreverás a ser mañana por la mañana al abrir los ojos, ahora que sabes que el único dueño del código fuente eres tú? Esa es la última frontera. Nos vemos al otro lado del muro. Si este episodio te hizo pensar diferente, suscríbete. Esto es Tu Mente, la Última Frontera.